El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma nos presenta la narración de las tentaciones de Jesús en el desierto. El evangelista refiere que Jesús fue llevado al desierto y que hacia el final de los 40 días de ayuno fue tentado. Detengámonos en dos elementos. Primero, fue llevado. Impresiona que antes que una iniciativa personal de Jesús, su ir al desierto se trate más bien de un seguir lo que el Espíritu Santo le indica. En definitiva, este pasaje nos habla de obediencia, sí, pero sobre todo de saber hacer nuestras las inspiraciones de Dios. Se trata no de aceptar resignada y pasivamente la voluntad de otro como algo externo o impuesto, sino de acoger interiormente algo que después se convierte en totalmente nuestro. También nosotros podemos identificarnos con esta experiencia. ¿Cuántas veces hemos recibido una moción de Dios para hacer algo que en un primer momento no nos resultaba agradable o no teníamos ganas y que además no sabíamos qué hacer? Tal vez nos costó realizarla, recorrerla, cumplirla, pero cuando la hicimos nuestra, nos dimos cuenta que daba sentido a nuestra vida y a nuestra misión en ella. Podemos decir que en cierto modo la Cuaresma es una experiencia como la de Jesús, o que al menos puede convertirse en una. No elegimos llegar a la Cuaresma. La Cuaresma nos ha sido dada, hemos sido llevados a ella. Pero ya que hemos sido llevados o traídos, ahora está en nuestras manos hacerla nuestra, es decir, aprovecharla. Llegar al final como llegó Jesús, más fuerte, más pleno y también más decidido. Segunda consideración, fue tentado. Lo segundo que narra el Evangelio son las tentaciones. Impresiona que Jesús no fue tentado al inicio, sino al final de los 40 días. En otras palabras, el demonio sabe que es al final cuando menos fuertes estamos, cuando el cansancio, la rutina, la desgana, la desilusión o la desesperanza comienzan a debilitar nuestras defensas espirituales y nos hacen más susceptibles de caer, de no continuar, de renunciar a la meta. ¿Cuántas veces también nosotros lo hemos experimentado? El demonio raramente nos tienta al inicio. Lo suele hacer hacia el final, ya avanzado el camino, haciéndonos creer que no podemos, que es mejor dejar las cosas, que es mejor rendirse. Pero ante la tentación, Jesús nos regala una enseñanza. Con el tentador no se discute, se recuerda. Y lo que se recuerda es lo que Dios deja en nosotros por medio de su palabra. Ese dejarse llevar al desierto no es otra cosa que el tiempo de la pedagogía de Dios, que siembra en nosotros su palabra. No se puede tratar a Dios y no escucharle, porque entonces no se habría tratado a Dios. Y recordar lo dicho, su palabra, es un síntoma de una calidad en ese tiempo pasado con Él. A cada tentación Jesús responde con la palabra de Dios, y en eso se revela un poder. La palabra de Dios nos empodera contra la tentación, porque supone no solo hacer memoria de algo que se aprendió, como en los exámenes. Se trata sobre todo de hacer memoria de la persona que nos enseñó, a la que escuchamos, y que enseñándonos nos hace recordarle a Él. Cuando recordamos a Dios, recordamos también su palabra. Y recordando su palabra, tenemos de nuestro lado un arma para el combate espiritual en la vida cotidiana. Si algo hemos experimentado y seguiremos experimentando, son tentaciones. Pero la tentación nos hace preguntarnos qué tanto conocemos no solo la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. Y quizá solo por eso vale la pena pensar en que este tiempo de Cuaresma al que hemos sido traídos por el Espíritu se convierte en oportunidad para crecer
en conocimiento de Dios y de su palabra, es decir, en calidad de tiempo pasado a un lado de Jesús. Retomar en este periodo de Cuaresma las Sagradas Escrituras y pasar más tiempo con Cristo Eucaristía, bien podrían ser unos buenos propósitos de Cuaresma.